Dicen que el verdadero terror no son los fantasmas, ni los monstruos. El verdadero terror es algo que se mete en tu mente, algo que te hace cuestionar si lo que ves, lo que escuchas, es real. Y en las profundidades de los Pirineos, una antigua leyenda susurra una verdad mucho más oscura. Hoy no vamos a hablar de un crimen o de una desaparición sin más. Vamos a hablar de un pastor que devolvió su mente. Un hombre que, un día, simplemente dejó de ser el mismo para convertirse en otra cosa. Y dejó un mensaje grabado en piedra que helaría la sangre de cualquiera: ya no soy Elías. Ahora somos uno. Esta es la historia de la sombra del pastor. Un misterio real, tan escalofriante, que te hará dudar de tu propia cordura. ¿Estás listo para adentrarte en el miedo más profundo? En lo profundo de las gargantas de los Pirineos, donde el aire sabe a pino y a tierra mojada, se esconde un pueblo tan pequeño que no aparece en ningún mapa. Sus casas de piedra, cubiertas de musgo, se aferran a la ladera como si temieran caer al vacío. Sus habitantes son pocos, viejos y silenciosos. Y en ese silencio se tejía la vida de Elías, el pastor. Un hombre de manos curtidas, con el rostro tallado por el sol y el viento, que pasaba los días y las noches más solo que la luna en el cielo. Su única compañía era su rebaño, sus perros y el eco constante de la montaña. Un eco que a veces, al caer la tarde, parecía susurrar su nombre. La vida de Elías era una danza repetitiva y solitaria. Al amanecer, despertaba con el primer canto del gallo, se ponía su desgastada capa y salía a reunir a sus ovejas. Subía por senderos tan estrechos que apenas un pie cabía, con la mirada fija en el horizonte, donde las cumbres se unían con el cielo. Y mientras sus ovejas pastaban, él se sentaba sobre una roca, con los ojos cerrados, escuchando el viento. Un viento que, a menudo, traía consigo un murmullo lejano, casi imperceptible, que lo hacía abrir los ojos de golpe. Pensaba que era el sonido de la soledad, el zumbido de una mente sin más interacción que la de la naturaleza. Pero con el tiempo, ese murmullo se hizo más claro, más insistente. No era el viento, no era un simple eco. Era una voz. Al principio, era un susurro tan débil que Elías creía que se lo estaba imaginando. Una voz suave que lo llamaba por su nombre: Elías, Elías. Él miraba a su alrededor, pero no había nadie. Solo la inmensidad de la montaña y sus ovejas. Elías, un hombre simple y pragmático, ignoraba el sonido, atribuyéndolo a la falta de sueño o a los rigores de su soledad. Una tarde, mientras la niebla empezaba a cubrir las cimas, Elías sintió una presencia detrás de él. Giró la cabeza tan rápido que su cuello crujió, pero no había nada. Sin embargo, el susurro se hizo más fuerte, y esta vez, no solo lo llamó por su nombre, sino que le hizo una pregunta. Una pregunta simple, que parecía sacada de su propia mente, pero que lo llenó de un miedo inexplicable: ¿estás solo, Elías? Él no respondió, pero su corazón se aceleró. No había forma de que alguien estuviera allí, tan lejos del pueblo. Los días se convirtieron en semanas, y los susurros en una conversación. O, mejor dicho, en un monólogo. La voz le hablaba sin cesar, susurrándole cosas sobre las nubes, sobre las rocas, sobre las ovejas. Cosas que parecían salidas de sus propios pensamientos. Elías empezó a responderle sin darse cuenta. Al principio, en voz baja, casi inaudible. Pero pronto, sus respuestas se hicieron más largas, más claras, y su voz, una que no sonaba del todo suya, respondía a sus propias preguntas. Era como si un extraño se hubiera instalado en su cabeza y estuviera manteniendo una conversación con él mismo, usando su propio cuerpo como canal. Elías empezó a sentirse ajeno a sí mismo. Su rutina diaria, antes tan familiar, se convirtió en una extraña representación en la que él era el actor y el susurro, el guionista. Al irse la luz, Elías ya no solo sentía miedo, sentía curiosidad, una curiosidad malsana. ¿Quién era esa voz? ¿Por qué lo había elegido a él?
Una noche oscura como la boca del lobo, se preguntó en voz alta, ¿quién eres? Y por primera vez, el susurro no respondió. En su lugar, el eco de la montaña le devolvió una respuesta que parecía venir de las entrañas de la tierra, una voz tan profunda y antigua que hizo que sus huesos temblaran. Soy tú, dijo el eco. A partir de ese momento, la mente de Elías dejó de ser suya por completo. La voz ya no era un susurro externo, sino una presencia constante, un inquilino no deseado que lo seguía a todas partes, incluso en sus sueños. Elías caminaba por los senderos, y su boca, sin su permiso, pronunciaba frases que no entendía, preguntas que no se había hecho. Sus ojos veían las cosas de forma diferente, como si la voz le estuviera mostrando el mundo a través de un lente turbio. Los animales, antes su única compañía, ahora lo miraban con miedo, y sus perros le ladraban, sin reconocerlo del todo. La soledad de Elías no era ya solo una condición física. Se había convertido en una prisión mental, una jaula de cristal en la que él podía ver y oír, pero no controlar sus propios pensamientos y acciones. El Elías de antes se había quedado atrás, como un eco de su antigua vida. Sus pies caminaban, su cuerpo se movía, pero su mente se sentía a la deriva, flotando en un mar de voces y susurros. Y la voz de la montaña, la que se había convertido en su sombra, parecía reírse de él, de su impotencia. El pueblo ya no lo veía con compasión, sino con miedo. Su sonrisa vacía, sus ojos vidriosos y sus monólogos con la nada, eran una señal de que algo se había roto en su interior. Los niños se escondían detrás de sus madres cuando él pasaba, y los hombres bajaban la cabeza. Nadie se atrevía a acercarse. Se había convertido en un fantasma antes de morir, una presencia inquietante que recordaba a todos la fragilidad de la cordura en la soledad de la montaña. Y así, el pastor Elías, que una vez fue el hombre más solo del valle, dejó de estar solo. Ahora, en su cabeza, resonaban dos voces, y solo una de ellas parecía tener el control. Y en ese eco, se escondía el primer susurro de un misterio que no tardaría en apoderarse de todo el pueblo. La montaña había susurrado y Elías había escuchado. Y lo que le había devuelto, no era un eco, sino un parásito. El cambio en Elías no pasó desapercibido. Cuando bajaba al pueblo, ya no lo hacía con la mirada amable y cansada de antes. Ahora, sus ojos estaban vidriosos, vacíos, como si vieran algo que nadie más podía. Y lo más perturbador de todo era su sonrisa, una mueca sin alegría, perenne, que se extendía de oreja a oreja. La gente del pueblo, aunque pocos y acostumbrados a la soledad, no podían evitar sentirse incómodos en su presencia. Se apartaban de su camino, y los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, señalando con dedos temblorosos al pastor. El panadero del pueblo, un hombre robusto de barba blanca llamado Mateo, fue el primero en atreverse a hablarle. Elías, hijo, ¿estás bien?, preguntó, con la voz suave y preocupada. El pastor lo miró directamente a los ojos, pero su mirada no conectó con la de Mateo. Era como si estuviera viendo a través de él. Elías soltó un monosílabo, un sí tan hueco que sonó como un eco, y luego la risa. Una risa que no venía de su pecho, sino de su garganta. No era una risa alegre, ni siquiera una risa maliciosa. Era una risa hueca, sin vida, que flotaba en el aire como si no tuviera un dueño. La inquietud creció. Elías ya no se sentaba en el banco de la plaza, ni se detenía a charlar. Simplemente aparecía, compraba lo necesario y se iba. Pero cada vez que se marchaba, dejaba una estela de temor. Los ancianos, sentados en sus puertas, murmuraban sobre lo que había sido un hombre bueno y trabajador, ahora reducido a una cáscara vacía. Se preguntaban qué clase de mal se había apoderado de él en las montañas. Es la soledad, decía un vecino. Es la locura de la montaña, respondía otro. Un día, la hija de la curandera, una joven de voz dulce, intentó ofrecerle una sopa caliente. Se acercó a él con cautela,
sosteniendo el cuenco con manos temblorosas. «Señor Elías, ¿quiere algo de comer?», dijo. Elías se detuvo. Giró su rostro hacia ella, y la sonrisa vacía se acentuó. La joven sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. «No», susurró el pastor, con la misma voz que no era la suya. Y al marcharse, la risa volvió, más fuerte esta vez, como si el viento se la llevara. La sopa se derramó al suelo. El miedo se convirtió en una constante. Los aldeanos empezaron a cerrar sus puertas más temprano. Si Elías bajaba, se quedaban dentro hasta que se iba, hasta que su silueta desaparecía por el sendero. Nadie sabía que lo había roto, pero todos sentían que lo que ahora caminaba entre ellos no era Elías, sino algo más. Un visitante sin nombre, con la cara del pastor. Su presencia era un recordatorio constante de que las montañas guardaban secretos que no debían ser descubiertos. La paz del pueblo se había ido, reemplazada por una sensación de terror que flotaba en el aire. La sonrisa de Elías parecía burlarse de todos ellos, de sus preocupaciones, de su miedo. Pero no había burla en esa sonrisa, solo un vacío infinito. Una noche, un borracho se atrevió a confrontarlo en el camino. «Eres un loco, Elías». «¿Qué te han hecho las montañas?», gritó. Elías se detuvo, su sonrisa se ensanchó un poco más, y luego, en lugar de la risa hueca, soltó un balido. Un balido de oveja, largo y penetrante. El borracho huyó aterrorizado, dejando la botella tirada en el polvo. Elías continuó su camino, y el sonido se desvaneció en el silencio de la noche. El terror se hizo personal. Ya no era solo una figura extraña, sino una que podía imitar susurros, sonidos de animales. La gente empezó a temer por sus hijos, por sus ovejas. Nadie sabía lo que Elías se había encontrado en las montañas, ni qué era lo que lo estaba controlando. Se había convertido en un misterio que caminaba, una advertencia viviente de los peligros de la soledad. El pastor ya no era una persona, sino una marioneta de un horror desconocido. Y en su interior, algo que no era él, reía sin parar. La última vez que lo vieron fue una tarde de otoño. Bajó a comprar la sal para el ganado. La tendera le preguntó, «¿Cómo están sus ovejas, Elías?». Él no respondió, pero la sonrisa vacía le iluminó el rostro. Después de pagar, se dio la vuelta para irse. La tendera vio un destello en sus ojos, algo que no había visto antes. Una mirada de profundo terror, como si estuviera gritando por ayuda desde lo más profundo de su ser. Pero al parpadear, el terror se había ido, y solo quedaba el vacío. Los aldeanos ya no podían ver al hombre que solía ser Elías. Lo único que veían era la cáscara vacía que lo había reemplazado. Y en esa cáscara, un miedo silencioso crecía. Un miedo a la risa, a la mirada perdida y a la voz de nadie. Porque en el fondo de sus corazones, todos sabían que la mente de Elías no estaba en paz, sino en la oscuridad, atrapada en su propio cuerpo. Y se preguntaban, con un escalofrío, si ese era el destino que los esperaba a todos ellos. El fin de la cordura, y el comienzo de la nada. El invierno llegó sin avisar, como un ladrón en la noche. Una tormenta brutal de nieve cayó sobre el valle, envolviendo al pueblo y sus alrededores en un manto blanco y helado. Los techos se cubrieron, los caminos desaparecieron y el mundo se redujo a un paisaje de hielo y silencio. En una noche así, la preocupación por Elías se transformó en un temor tangible. Hacía 3 días que el pastor no regresaba al pueblo. Al principio, la gente pensó que se había refugiado en una de sus cabañas de montaña, a salvo de la tormenta. Pero la nieve no paraba, y un sentimiento de fatalidad se instaló en el aire. A la mañana siguiente, cuando la tormenta amainó un poco, los hombres del pueblo se reunieron en la plaza. Con los rostros serios y resignados, decidieron formar una partida de búsqueda. No era por Elías, sino por el respeto que le tenían al hombre que había sido. Los aldeanos se pusieron sus gruesas capas y tomaron sus linternas y emprendieron el camino hacia la montaña.
La nieve llegaba hasta las rodillas y el viento helado cortaba como un cuchillo. La desesperación crecía a cada paso. Elías era un hombre de las montañas, conocía la zona como la palma de su mano, pero la tormenta era implacable y no había rastro de él. Después de horas de búsqueda, la esperanza empezaba a desvanecerse. Las linternas apenas lograban perforar la densa niebla. Los hombres avanzaban en fila india, cada uno sumido en sus propios pensamientos de fatalidad. De repente, un aullido largo y desgarrador rompió el silencio de la montaña. Era un sonido que todos reconocieron, el aullido del perro de Elías. La partida aceleró el paso, siguiendo el sonido. Sus corazones se llenaron de una mezcla de alivio y un miedo profundo. El aullido no era de alegría, sino de dolor, de soledad. Finalmente, llegaron a un claro en lo alto de la montaña. Un espectáculo desolador se presentó ante sus ojos. Las ovejas, cubiertas de nieve, se apiñaban unas contra otras. Estaban temblando, pero vivas. Y en el centro de ese círculo de lana y miedo, se encontraba el perro de Elías, aullando desconsoladamente. El animal estaba parado junto a una cueva, mirando hacia la entrada. Los hombres se acercaron con cautela, sus linternas iluminando el interior. La cueva era pequeña, pero en su interior había una fogata que aún humeaba. Elías, sin embargo, no estaba. Un escalofrío recorrió a los hombres. Encontraron las herramientas del pastor, su cantimplora y su capa, todo acomodado como si se hubiera ido a buscar algo. Pero en el corazón de la montaña, en medio de la nieve y el hielo, no había nada que buscar. La desaparición de Elías, sin un cuerpo, sin una explicación, era más aterradora que si lo hubieran encontrado muerto. Uno de los hombres, el más joven, se acercó a la pared de la cueva. Su linterna parpadeó, y vio algo en la roca que no estaba allí antes. Un mensaje, grabado en la piedra. Los hombres se acercaron, sus rostros pálidos bajo la luz de las linternas. El mensaje, grabado con lo que parecía ser una uña humana, era simple pero aterrador. Eran solo 7 palabras que se convertirían en el eco de una pesadilla. Un eco que resonaría en el pueblo por los años venideros. El mensaje no era de Elías, sino de la entidad que se había apoderado de él. Y los hombres, sin saberlo, estaban a punto de descubrir el primer indicio de un horror mucho más grande que la simple desaparición de un pastor. El perro de Elías, al ver a los hombres, dejó de aullar. Pero su cuerpo seguía temblando, y su cola estaba metida entre las patas, una señal de terror que no tenía nada que ver con la tormenta. Uno de los hombres, el más veterano y el más curtido por la vida en la montaña, se agachó para acariciar al animal, pero el perro se encogió y soltó un gruñido bajo. Los hombres entendieron que algo más, algo terrible, se había instalado en ese lugar. Con las linternas en alto, entraron a la cueva, un refugio más que una guarida. El aire dentro de la cueva era sorprendentemente cálido, y el olor a humo de leña todavía flotaba. La fogata, en un rincón, aún desprendía un débil calor, y la leña que Elías había apilado estaba seca y lista para ser usada. Las herramientas del pastor, su cantimplora de cuero, su zurrón y su capa, estaban colocados con un orden inusual. Parecía que Elías había preparado el refugio para pasar la noche, y que luego, de repente, se había marchado. Sin dejar huellas en la nieve. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mientras el grupo inspeccionaba el pequeño refugio, uno de los hombres más jóvenes, llamado Javier, se detuvo en seco. Su linterna, que temblaba en sus manos, iluminaba una de las paredes de la cueva. A primera vista, la roca parecía una más, cubierta de musgo y líquenes. Pero al mover la luz, Javier vio algo que no encajaba. Unas marcas profundas, como si alguien hubiera raspado la piedra con una herramienta. Pero no era una herramienta lo que había dejado esas marcas. Se podía ver, con un detalle escalofriante, las hendiduras que solo unas uñas humanas podrían haber dejado.
Un escalofrío de terror le recorrió la espalda y un grito mudo quedó atrapado en su garganta. Javier levantó la mano para llamar la atención del resto, sin poder articular palabra. Los otros hombres, al ver su cara de espanto, se acercaron con cautela. Sus linternas se unieron a la de Javier y en la pared de roca, talladas en un acto de desesperación, se iluminaron 7 palabras. 7 palabras que harían eco en el valle por generaciones. Ya no soy Elías. Ahora somos uno. El silencio se instaló, un silencio más profundo que el de la nieve. La respiración de los hombres se hizo pesada. Era evidente que no se trataba de una broma o de la locura de un hombre. Las palabras estaban grabadas con una precisión aterradora, y la última palabra, uno, parecía más profunda, como si hubiera sido grabada con una fuerza sobrehumana. La frase no era una amenaza, sino una declaración. El Elías que habían conocido, ya no existía. Y lo que lo había reemplazado, no era una entidad solitaria, sino un colectivo. Los hombres retrocedieron, el terror reemplazando a la preocupación. No había cuerpo que lamentar, no había explicación que dar. Solo un mensaje, críptico y escalofriante, grabado en la roca como una lápida. El perro de Elías, que los había guiado hasta allí, seguía temblando y aullando, pero no miraba a la cueva. Miraba a la montaña, como si el horror que se había llevado a su amo, todavía estuviera allí, en la inmensidad del paisaje. Y en el silencio de la nieve, el eco de la frase resonaba en las mentes de los hombres. El terror se había vuelto tangible. Había dejado un rastro, una declaración, y la gente del pueblo ya nunca podría olvidarla. La noticia del hallazgo en la cueva corrió por el pueblo como un reguero de pólvora, pero no con la pena de un luto, sino con un escalofrío que se instaló en el corazón de todos. Elías no había muerto. Había desaparecido, y lo que había dejado atrás era algo mucho más terrible que la muerte. Los hombres de la partida de búsqueda regresaron con los rostros pálidos, y su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Al verlos, el pueblo entero supo que el miedo había llegado para quedarse. Las mujeres se apresuraron a encender velas en los altares de las iglesias, y los hombres se reunieron en la plaza, no para lamentarse, sino para susurrar. Los ancianos, que conocían las historias de la montaña, recordaban cuentos de espíritus y entidades que se escondían en la niebla. Pero lo de Elías era diferente. No era un fantasma. Era algo que se había llevado su mente, su alma, su propia identidad. La frase en la cueva, ya no soy Elías. Ahora somos uno, se convirtió en una profecía. En las noches frías y sin luna, se contaban historias en voz baja. La leyenda de la sombra del pastor nació en la oscuridad de las cocinas, alrededor de las chimeneas. La sombra no era un espectro, sino una presencia que se adhería a los vivos, que susurraba y se reía con una voz que no era suya. Se alimentaba de la soledad, del miedo y de la duda, hasta que la mente de la víctima se rompía. El pueblo asumió que Elías no había muerto, sino que se había convertido en una parte de la sombra, una voz más en su coro de terror. Con el tiempo, el miedo se volvió parte de la vida cotidiana. Los pastores ya no se aventuraban solos por los senderos al atardecer. Los niños eran advertidos por sus padres de no acercarse a las zonas más apartadas de la montaña. La gente del pueblo empezó a ver cosas, a escuchar cosas. Creían sentir una presencia detrás de ellos, justo fuera de su campo de visión. El sonido del viento en las rocas se confundía con un susurro lejano, una risa hueca que parecía burlarse de ellos. La leyenda de la sombra del pastor no era solo una historia. Era una advertencia, una forma de dar nombre a un miedo que no podían entender. El misterio se había vuelto parte de la identidad del pueblo, un rasgo tan inherente como la piedra de sus casas. Nadie hablaba del tema con los extraños, por miedo a que se rieran, pero en las noches, cuando el viento aullaba, todos miraban a las montañas y se preguntaban qué había sido de Elías. Y si la sombra, que se había llevado a su pastor, ya estaba buscando a su próxima víctima.
La leyenda de la sombra del pastor ya no era solo una historia contada en voz baja, se había transformado en una experiencia compartida, un terror silencioso que flotaba en el aire de las montañas. Los pastores, hombres acostumbrados a la soledad, comenzaron a sentirla. Era una sensación que no se podía explicar con palabras, pero que todos reconocían. Como un frío que no venía del viento, una presión en el pecho, una certeza absoluta de que no estaban solos. Al principio, lo ignoraban, atribuyéndolo al cansancio o a la simple sugestión. Pero el sentimiento se hacía más y más intenso con cada día que pasaba, como si la presencia invisible estuviera creciendo. Muchos pastores, en un intento de conjurar el miedo, se negaron a ir a las zonas más altas de las montañas, en especial cerca de la cueva donde Elías había desaparecido. Pero la sombra no se quedaba en un solo lugar. Se movía con la niebla, ascendía por las laderas con el crepúsculo. Se manifestaba como una sensación de ser observado, una mirada que sentían clavada en la nuca. Al girarse, siempre, no había nada. Solo el inmenso paisaje y el sonido de sus propios corazones latiendo con fuerza. Este juego del escondite invisible desgastaba sus mentes. Con el tiempo, la presencia se volvió más audaz. Un pastor, llamado Pablo, juró que mientras caminaba por un sendero, sintió una mano helada que le rozaba el hombro. Se giró, aterrorizado, y no vio nada, pero la sensación de ese toque gélido persistió durante días, como una marca invisible. El miedo ya no era una idea, era una sensación física, una realidad que invadía sus cuerpos. La sombra no necesitaba manifestarse para aterrorizarlos, ya había encontrado una forma de hacerlo. La sombra jugaba con la percepción. Algunos pastores comenzaron a ver figuras oscuras y fugaces en la periferia de su visión. Unas veces, era una figura alta y delgada que caminaba entre los árboles. Otras, era una sombra que se deslizaba por la roca. Al mirar directamente, las figuras se desvanecían, dejando atrás solo la roca, el árbol y la duda. ¿Era real lo que habían visto? ¿O el miedo los estaba volviendo locos? Esta incertidumbre era el arma más poderosa de la sombra. No había evidencia, no había pruebas, solo el testimonio de sus propios ojos y la creciente locura en sus mentes. Las noches en las cabañas de montaña se volvieron insoportables. Los pastores empezaron a dormir con un ojo abierto, con los cuchillos en la mano, con el corazón en un puño. El silencio de la noche, que antes era un consuelo, se convirtió en una amenaza. Cualquier crujido en la madera, cualquier aullido lejano, se sentía como una advertencia. El miedo los había atrapado en sus propias mentes. Ya no podían dormir, ya no podían descansar. Estaban siempre en alerta, esperando lo que sabían que iba a pasar, pero sin saber cuándo ni cómo. La sombra no tenía prisa. Se deleitaba en el lento deterioro de la cordura de los hombres. Sabía que la paciencia era su mejor herramienta. A un pastor solitario que se quedaba dormido en su cabaña, lo despertaba con un susurro en la oreja. Cuando despertaba de golpe, no había nadie. Solo el fuego crepitando y la sensación de que acababa de escapar de algo horrible. Pero esa sensación nunca desaparecía. La sombra dejaba una impresión, una marca mental, que hacía que la víctima estuviera siempre en un estado de terror. Un joven pastor, que se había reído de la leyenda, regresó al pueblo con los ojos desorbitados. Dijo que mientras caminaba por un sendero, había sentido una presencia tan intensa que se había quedado paralizado de miedo. No vio nada, pero sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sintió que la sombra le estaba mirando, observándolo, analizando su mente, buscando un lugar para entrar. Dijo que la sombra no estaba allí para asustarlo, sino para examinarlo, como un animal que investiga a su presa antes de atacar. Los aldeanos, que escuchaban su testimonio, se miraban entre sí, con el mismo miedo. Sabían que el joven no estaba mintiendo. No había nada que ganar con mentir sobre una cosa así. La sombra ya no era un cuento, sino una realidad palpable.
La gente ya no se preguntaba si la leyenda era cierta, sino cuánto tiempo pasaría antes de que los atacara a ellos. Y se preguntaban, con un escalofrío, si la sombra era solo un fenómeno de la montaña o si ya se había infiltrado en el pueblo. La sombra del pastor había logrado su cometido sin manifestarse. Había tomado la mente de Elías y ahora estaba a punto de tomarla de los demás. Su presencia invisible, su terror silencioso, era el arma más potente de su arsenal. No había forma de luchar contra algo que no podías ver. No había forma de escapar de algo que no podías oír. La gente se sentía atrapada en sus propias mentes. Y la sombra, en algún lugar de la montaña, cegaramente se reía de ellos. El terror se había vuelto algo personal. Se había vuelto una parte de ellos. Y cada vez que el viento soplaba por el valle, cada vez que el silencio de la noche se rompía, cada vez que miraban a su alrededor y no veían nada, sabían que la sombra del pastor estaba cerca, mirándolos, esperando el momento de atacar. El pueblo ya no era un lugar tranquilo. Era una cuna de miedo, un refugio para aquellos que sentían el peso de una presencia que no tenía cuerpo, ni voz. Solo una risa sin sonido. Con la cordura de los pastores al límite, la sombra del pastor decidió pasar a la siguiente fase de su macabro juego. Ya no se contentaba con la presencia silenciosa. Ahora, la sombra había perfeccionado su técnica, descubriendo cómo imitar los sonidos más familiares para atraer a sus víctimas fuera de su refugio. El horror ya no era invisible. Ahora tenía una voz, una que resonaba con la familiaridad de lo que se ama y la perversión de lo que no se conoce. El primer incidente ocurrió con un pastor de mediana edad, un hombre de fe llamado Ramón. Una noche, mientras se encontraba en su cabaña, escuchó un sonido familiar, el balido de una oveja perdida. Era un balido débil, desesperado, que venía de la oscuridad de la noche. Ramón, sin dudar, tomó su linterna y salió a buscar al animal extraviado. Pero al llegar al lugar de donde provenía el sonido, no había nada. Solo silencio y nieve. Al regresar a su cabaña, el balido volvió a sonar, esta vez justo detrás de él. Ramón se dio la vuelta, y el sonido se detuvo. Y en su lugar, escuchó una risa hueca que se desvaneció en el viento. A partir de entonces, los sonidos se volvieron más comunes y más perversos. Otro pastor, un joven que extrañaba a su familia, juró que escuchó el llanto de un bebé, el llanto de su hijo, proveniente de los arbustos cerca de su cabaña. La voz era tan real, tan llena de desesperación, que el joven estuvo a punto de salir corriendo a buscarlo. Solo se detuvo cuando se dio cuenta de lo imposible de la situación. Su hijo estaba a kilómetros de distancia, en la seguridad del pueblo. El llanto continuó por una hora, hasta que el joven, con las manos temblorosas, se tapó los oídos. La sombra no solo imitaba los sonidos de los animales y los humanos, sino también los de la naturaleza. Los pastores empezaron a escuchar crujidos en la madera de sus cabañas, como si alguien estuviera forzando las ventanas. Sentían el sonido de pasos en la nieve que no venían de sus propios pies. Incluso escuchaban un silbido lejano, que sonaba como la melodía que solía tocar Elías. El terror ya no era una sensación, sino un ataque directo a su cordura. La sombra jugaba con sus esperanzas y con sus miedos, con los sonidos que más amaban y los que más temían. Al principio, la gente salía a investigar, pero al darse cuenta de que no había nada, el miedo se instalaba. Sabían que la intención de la sombra era clara, hacer que se aventuraran a la oscuridad, a la intemperie, para poder manifestarse de una forma más personal y aterradora. El sonido era solo el cebo, la carnada para atrapar a su próxima víctima. La estrategia de la sombra funcionó. Los pastores se volvieron paranoicos. Ya no confiaban en sus oídos. Se negaban a abrir las puertas de sus cabañas, incluso para sus propios perros, si escuchaban un sonido sospechoso. El aislamiento se hizo más profundo. Pero la soledad, el mismo terreno en el que la sombra prosperaba, se convirtió en una prisión.
Estaban atrapados en sus propias cabañas, sus mentes atormentadas por los sonidos que no existían. El terror psicológico había alcanzado su punto máximo. Los pastores ya no dormían. Pasaban las noches en vela, escuchando el viento y el crujir de la madera, temiendo lo que la sombra les haría escuchar a continuación. Se preguntaban, con un escalofrío en la espalda, si la sombra del pastor ya no era solo una leyenda, sino una realidad, una criatura de los Pirineos que se alimentaba del miedo. Y se preguntaban, con terror, si ellos serían la próxima voz en el coro de la sombra, otro eco en la montaña. El terror de los sonidos familiares pronto escaló a un nivel mucho más personal y horrendo. La sombra del pastor había aprendido los nombres. Ya no se conformaba con imitar el balido de una oveja o el llanto de un niño, ahora susurraba el nombre de los pastores, o incluso el de sus seres queridos. La oscuridad de la montaña se llenó de un eco perverso, un eco que helaba la sangre y se metía en la mente, carcomiendo la cordura. Uno de los pastores, un hombre de familia llamado Alonso, se encontraba en una noche sin luna, atrincherado en su cabaña. De repente, escuchó el susurro. Alonso. La voz era suave, casi un zumbido en sus oídos. Se quedó paralizado de miedo, con un cuchillo en la mano, con la mirada fija en la oscuridad. El susurro se repitió. Alonso. La voz no sonaba como la de un extraño. Era la voz de su esposa, suave y dulce, llamándolo desde la oscuridad de la noche. Y luego, una pregunta, ¿estás solo, Alonso? El corazón de Alonso se aceleró. La voz de su esposa sonaba tan real, tan llena de anhelo. Pero una parte de su mente, una parte que aún luchaba, sabía que era imposible. Su esposa estaba a kilómetros de distancia. La sombra había logrado su cometido, había logrado que Alonso se sintiera solo, aterrorizado, y ahora le estaba ofreciendo la única cosa que deseaba, la voz de su esposa. El susurro continuó. No solo el nombre de su esposa, sino también el de su hijo, el de su padre, el de sus amigos. La sombra parecía tener acceso a sus recuerdos, a sus amores, a sus miedos más profundos. Y jugaba con ellos. Susurraba el nombre de su hijo, con la voz de un niño, y le preguntaba, ¿me has visto, papá? Alonso se sentía impotente, atrapado en una jaula de sonido, incapaz de defenderse de algo que no podía ver. El terror era insupportable. Los pastores empezaron a gritarle a la oscuridad, a taparse los oídos, a rezar. Pero la sombra no se iba. Se reía de ellos, los atormentaba con la voz de los que más amaban. Un pastor, con lágrimas en los ojos, juró que había escuchado a su madre, que había muerto años atrás, susurrar su nombre. La sombra había logrado lo imposible, había roto la barrera entre los vivos y los muertos, usando el miedo como un puente. La mente de los pastores empezó a romperse. El insomnio, la paranoia, el terror constante se habían apoderado de ellos. No podían distinguir entre la realidad y la ilusión. ¿Era la voz de su esposa real? ¿Eran sus propios miedos los que les estaban jugando una mala pasada? La sombra, en su infinita crueldad, no quería matarlos. Quería algo mucho peor, quería su cordura. El juego de la sombra no tenía reglas, no tenía límites. Se alimentaba del miedo, y el miedo era su combustible. Y los pastores, atrapados en la oscuridad de la montaña, se convirtieron en su presa. El eco de sus nombres, susurrados por una voz que no era la suya, los perseguía. Y en ese eco, escuchaban el sonido del vacío, la voz de la nada. La sombra los estaba llamando. Y si respondían, su mente se perdería para siempre. En la montaña, un error puede costarte la vida. Pero en presencia de la sombra del pastor, un simple susurro te podía costar algo mucho más valioso, tu cordura. La sombra no quería el cuerpo de sus víctimas, su objetivo era la mente. Y algunos pastores, en un intento desesperado por entender qué les estaba sucediendo, sucumbieron a la curiosidad. El resultado era siempre el mismo, el terror se convertía en una realidad.
El primer hombre que sucumbió fue un pastor joven, valiente e impaciente. Tras escuchar su nombre susurrado por una voz que parecía la de su padre, salió de la cabaña, linterna en mano, gritando: ¿Quién eres? Muéstrate. La sombra, satisfecha, se manifestó. Pero no de la forma en que el joven esperaba. No fue una figura o un fantasma, sino una visión tan horrible que el hombre regresó al pueblo mudo. No podía hablar, y en su rostro se había instalado una sonrisa vacía, la misma que había aterrorizado a todos en el rostro de Elías. La sombra del pastor había roto la mente del joven. Le había mostrado algo que su cerebro no pudo procesar. Algo que lo había reducido a un estado de silencio y vacío. No era un fantasma que lo poseía, sino una mente que había sido borrada. Como un pizarrón que ha sido limpiado. Los aldeanos lo cuidaron, pero el hombre era una sombra de sí mismo. Y por la noche, en el silencio de su cama, una risa hueca salía de su garganta. No todos regresaron. Algunos pastores, atraídos por la curiosidad y la desesperación, salieron de sus cabañas y desaparecieron para siempre. No se encontraron sus cuerpos, ni sus ropas, ni sus herramientas. Simplemente se esfumaron, como si la montaña los hubiera tragado. Los aldeanos se negaban a buscarlos, sabiendo que si se aventuraban a la montaña, podrían ser los próximos. La sombra los había borrado de la faz de la tierra. No los había matado, los había desaparecido. El destino de los que respondieron era un recordatorio constante para el resto del pueblo: si escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. Si escuchas una voz conocida, no salgas. Porque la sombra no te quiere muerto. Te quiere a su lado. Te quiere como una de sus voces, una de sus mentes. Una de sus marionetas. Y en el eco de la montaña, un coro de voces silenciosas, vacías y huecas, resonaban en el viento. Eran las voces de Elías y de los que lo siguieron. Los que se unieron a la sombra. La leyenda de la sombra del pastor no es solo una historia del pasado, es un eco persistente en el presente. A día de hoy, el pueblo sigue existiendo, aunque está casi desierto. Las casas de piedra, con sus ventanas vacías, parecen mirar a las montañas con una melancolía que solo los lugares abandonados conocen. Los ancianos que se quedaron, hablan poco, pero el miedo en sus ojos es más elocuente que cualquier palabra. Saben que la sombra no se ha ido. Simplemente está esperando. El misterio de la sombra del pastor no tiene solución, no tiene final. Elías no fue encontrado, y la frase en la cueva sigue ahí, un recordatorio de que algunas cosas no pueden explicarse. A pesar de los años, el terror persiste. Los pastores evitan los senderos solitarios, y los que se atreven a aventurarse en la montaña, lo hacen con el corazón en un puño, con el oído atento, con el cuerpo en guardia. Y en el silencio de las cumbres, a veces, se puede escuchar una risa hueca, que el viento se lleva sin dejar rastro. La sombra no es una criatura, ni un fantasma, ni un ser sobrenatural. Es una idea, un concepto, un terror que se alimenta del miedo. Es un vacío que no se puede llenar. Es una legión de mentes robadas, un coro de almas perdidas que no encontraron su camino de regreso. Los que sucumbieron a la sombra no están muertos, ni están vivos. Están en un estado intermedio, atrapados en un limbo de terror, vagando por la montaña, sin rostro, sin voz, sin identidad. Y ahora, la advertencia final. Si alguna vez te aventuras por esos senderos, en una noche sin luna, y sientes un frío que te recorre la espalda, y escuchas un susurro que te llama por tu nombre, o el nombre de alguien que amas, no respondas. No mires. No salgas de tu refugio. Cierra los ojos y reza para que la sombra decida que no eres lo suficientemente interesante. Porque si lo haces, si respondes a la llamada del vacío, tu mente podría ser la próxima en unirse a la inmensa y silenciosa legión de Elías, condenada a vagar por la eternidad en las montañas, sin cuerpo, sin rostro, sin nada. Porque al final, el terror más grande no es lo que acecha en la oscuridad, sino la posibilidad de que,
al escuchar su nombre en el eco de la montaña, descubras que la voz, en realidad, es la tuya. La sombra ya no está afuera. Está dentro de ti. Y con eso, llegamos al final de la historia. Elías no fue encontrado, pero su historia sigue viva. Y el eco de su desaparición, de esa sonrisa vacía y de esa risa hueca, aún resuena en las montañas. La sombra del pastor es una advertencia. Un recordatorio de que algunas cosas en este mundo no se pueden explicar, solo se pueden sentir. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que le pasó realmente a Elías? ¿Fue la soledad lo que lo rompió, o fue algo más antiguo y oscuro? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like al video y unirte a nosotros para que no te pierdas la próxima historia. Porque la oscuridad siempre está esperando.